Mi hermano y su esposa lloraron pobreza, rogándome ayuda mensual. Nos estamos muriendo de hambre, enviaban por texto. Luego vi sus lujosas fotos de vacaciones en línea. Cuando llamaron pidiendo su siguiente limosna, se quedaron boquiabiertos porque yo ya había. El zumbido de mi teléfono en el escritorio barato de aglomerado era un sonido que había llegado a temer. Era tarde. Acababa de terminar un doble turno en el restaurante, y el olor a café rancio y comida frita todavía se aferraba a mi ropa. Miré la pantalla, Mark, por supuesto. Se me apretó el estómago. Soy Yasmín, por cierto, y durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron cerca de 5 años, había sido el cajero automático no oficial, renuente, pero siempre disponible en caso de apuro para mi hermano mayor Mark y su esposa, Gwendolyn. Lo dejé sonar unas cuantas veces más, mirando mi propia excusa patética para cenar, fideos instantáneos de nuevo. Mis propias facturas estaban apiladas ordenadamente en la esquina del escritorio, una colorida colección de demandas finales y recordatorios amistosos de que mi sueldo, ya muy ajustado, apenas cubría mi propia vida, y mucho menos la de cualquier otra persona. Pero el pensamiento de mamá y papá, fallecidos demasiado pronto, siempre susurraba en el fondo de mi mente: la familia cuida de la familia, Yasmín, pase lo que pase. Con un suspiro que pareció llevar el peso del mundo, descolgué. Hola, Mark, ¿qué pasa? Intenté sonar casual, como si no me estuviera preparando ya. Yas. Gracias a Dios que contestaste. Su voz era una mezcla cuidadosamente elaborada de pánico y desesperación, una actuación que conocía demasiado bien. Estamos en apuros, hermanita, muy en apuros esta vez. Cerré los ojos. Aquí vamos. ¿Qué tipo de apuros, Mark? El casero. Él amenaza con desalojarnos, Yas. Lo juro por Dios, llevamos unos días de retraso en el alquiler y se está poniendo insoportable. Gwendolyn está destrozada. No tenemos nada, literalmente nada. No hemos comido una comida decente en 2 días. Casi podía oír a Gwendolyn sollozando teatralmente en el fondo. Siempre era un esfuerzo coordinado. Mark preparaba el terreno de la perdición inminente, y Gwendolyn proporcionaba el respaldo lloroso y emocional. 2 días, Mark. Y el dinero que te envié hace 2 semanas para la compra, intenté que mi voz no sonara tensa, pero era difícil. Ese había sido mi dinero para regalarme un par de zapatos de trabajo nuevos porque estos tienen agujeros. Se fue, Yas. Simplemente desapareció. Ya sabes cómo es. Una factura inesperada, el coche necesitaba una pequeña reparación, solo cosas pequeñas, pero se acumulan. Hemos estado intentando, realmente intentando, encontrar trabajo, pero está difícil ahí afuera. ¿Intentando? Claro. Mark no había mantenido un trabajo estable por más de unos pocos meses desde que se casó con Gwendolyn. Ella, al parecer, era demasiado delicada para los rigores del empleo, prefiriendo cultivar su presencia en línea como aspirante a influencer, lo que parecía consistir principalmente en tomarse selfies y quejarse de lo difícil que era la vida. Yo, no sé, Mark, dije, mi mirada cayendo sobre mi propia factura de electricidad vencida. Las cosas están realmente difíciles para mí también. Acabo de trabajar 16 horas. Por favor, Jess, la voz de Gwendolyn interrumpió de repente, con un sollozo que sonaba sospechosamente practicado. Estamos desesperados. No tenemos a dónde acudir. Eres nuestra única esperanza. Te devolveremos cada centavo, lo juro, tan pronto como a Mark le llegue su gran oportunidad. Su gran oportunidad era otro personaje recurrente en su drama, siempre a la vuelta de la esquina, sin llegar nunca. Mis padres siempre habían sacado a Mark de apuros, siempre habían creído sus historias. Después de que fallecieron, esa responsabilidad, ese peso aplastante de la expectativa, se había transferido de alguna manera directamente a mis hombros. Yo era más joven, pero era la sensata, la que tenía el trabajo estable, aunque tremendamente aburrido. Me los imaginé, a Mark probablemente paseando, a Gwendolyn secándose los ojos secos. La culpa, manejada expertamente por ellos, me pinchó. ¿Y si realmente se estaban muriendo de hambre? ¿Y si los desalojaban? ¿Podría vivir con eso? ¿Cuánto necesitas para el alquiler?, pregunté, sabiendo ya que estaba cediendo. La lucha simplemente se agotó en mí.
Solo 500, dijo Mark, un poco demasiado rápido. Eso lo cubrirá y nos permitirá comprar algunas cosas esenciales. Eres una salvadora, Jazz, en serio. No sabemos qué haríamos sin ti. Eso era casi todo mi presupuesto para comida del mes, más lo que había estado intentando ahorrar para una cita con el dentista que necesitaba desesperadamente. Mis dientes palpitaron con simpatía. De acuerdo, susurré, sintiendo la familiar ola de resentimiento que me invadió, seguida rápidamente por la igualmente familiar ola de resignación. Lo transferiré. Pero Mark, esta tiene que ser la última vez. No puedo seguir haciendo esto. Lo sé, hermanita, y te lo agradecemos más de lo que las palabras pueden expresar. Las cosas cambiarán pronto, ya verás. Su voz de repente se volvió más ligera, la desesperación desapareció como por arte de magia. Nos despedimos, y colgué, sintiéndome vacía. Abrí mi aplicación bancaria, mis dedos temblando ligeramente mientras navegaba a la pantalla de transferencia. Mi propio saldo se burlaba de mí. Con un suspiro profundo, escribí los datos de la cuenta de Mark y la cantidad, $500. Enviado. Desaparecido. Miré la confirmación, con un sabor amargo en la boca. Esto no estaba ayudando, estaba permitiendo. Pero la alternativa, la idea de que estuvieran realmente indigentes, era una carga de la que no parecía poder deshacerme, un miedo que mis padres me habían programado sin querer. Mi teléfono sonó unos minutos después, un nuevo mensaje de texto. Era de Mark: gracias hermana, eres una salvadora, las cosas están muy mal este mes. Solté un largo y lento suspiro y me llevé las manos a la cabeza. ¿Cuándo, me pregunté, terminaría realmente el muy mal? ¿Para ellos, o más exactamente, para mí? Las semanas pasaron arrastrándose. Semanas en las que comí ramen, en las que evité las llamadas del dentista sobre mi cita pendiente, en las que hice turnos extra hasta que mis pies se sentían como pesas de plomo. Había logrado juntar lo suficiente para mantener mis propias luces encendidas, apenas. Mark y Gwendolyn, fieles a su estilo, habían guardado silencio después de la transferencia de dinero. Ese era su patrón habitual, súplicas desesperadas seguidas de silencio absoluto una vez que su crisis se evitaba, solo para resurgir cuando surgía la siguiente emergencia autoimpuesta. Era un raro sábado por la mañana libre. Estaba desplomada en mi sofá irregular, con una taza de té tibio en la mano, desplazándome sin rumbo por Facebook en mi teléfono. Vídeos de gatos, fotos de bebés, interminables diatribas políticas, el ruido digital habitual. Entonces, apareció una notificación: Paige te etiquetó en un comentario en un álbum. Paige era una vieja amiga de la escuela secundaria. Ya no nos veíamos mucho, pero manteníamos un contacto superficial en línea. Curiosa, toqué la notificación. Su comentario decía: Dios mío Yasmín, ¿no es este tu hermano Mark? Parece que se lo pasaron de maravilla, qué envidia. Fruncí el ceño. ¿Mark? ¿Una maravilla? El álbum había sido publicado por alguien llamado Chloe R., un nombre que reconocí vagamente como una conocida lejana, alguien que Gwendolyn había mencionado una o dos veces de su círculo de amigas influencers. El título del álbum era Island Vibes and Good Times. Hice clic en el álbum. La primera foto se cargó. Mi sangre no solo se congeló, sino que sentí que se convertía en hielo sólido en mis venas. Allí estaban, Mark y Gwendolyn, radiantes. Mark sin camiseta y bronceado, con unas gafas de sol de aspecto caro sobre la cabeza, un cóctel de colores brillantes en la mano. Gwendolyn con un bikini de diseñador diminuto que nunca antes había visto, recostada sobre él, su sonrisa amplia y despreocupada, un cóctel similar en su propia mano. Detrás de ellos, una playa de arena blanca prístina se extendía hacia un océano increíblemente turquesa. Palmeras se mecían suavemente. Parecía una postal. Una postal muy, muy cara. Mis manos comenzaron a temblar. Me desplacé a la siguiente foto. Mark y Gwendolyn brindando con copas de champán en un balcón con vistas al mar al atardecer. Gwendolyn posando junto a una piscina infinita. Mark sonriendo desde el volante de un jeep alquilado, del tipo que se usa para excursiones tropicales. Foto tras foto de ellos riendo, comiendo lo que parecían comidas gourmet en restaurantes junto a la playa, haciendo snorkel en aguas cristalinas. Me quedé sin aliento. Esto no era solo un buen fin de semana.
Esto era unas vacaciones tropicales lujosas en toda regla. El tipo de vacaciones que no había tenido bueno, nunca. Luego vi las fechas. Cada foto estaba meticulosamente marcada con la hora. Mis ojos las escanearon, la incredulidad luchando con una creciente marea de náuseas. Hace 3 semanas, hace 2 semanas y 5 días, hace 2 semanas y 3 días. Las fechas coincidían exactamente con el periodo en el que Mark me había llamado, su voz quebrándose con falsa desesperación, afirmando que se estaban muriendo de hambre, a punto de ser desalojados. El periodo en el que les había enviado $500, mis $500, supuestamente para mantener un techo sobre sus cabezas y poner comida en su mesa. No, susurré, el sonido apenas audible en mi pequeño apartamento. No, no puede ser. Pero lo era. La evidencia estaba justo ahí, en colores brillantes y de alta definición. Sus bronceados eran demasiado profundos, sus sonrisas demasiado genuinas, el entorno demasiado innegablemente opulento para que esto fuera otra cosa que la verdad. Mi conmoción inicial comenzó a volverse algo más, algo caliente y afilado, traición. Me arañó la garganta, dificultando la respiración. Todos esos años de sacrificio, todas esas comidas saltadas, esas ropas remendadas, esas noches ansiosas preocupándome por mis propias facturas mientras los sacaba de apuros, para esto. Para que pudieran vivir a lo grande en el paraíso mientras yo comía fideos instantáneos y contaba los centavos. La audacia pura, sin adulterar, me golpeó como un golpe físico. Las mentiras, la manipulación, las lágrimas de cocodrilo. Todo había sido una farsa cuidadosamente construida, una actuación diseñada para dejarme seca, y yo, como una tonta, había caído en ella cada vez, cegada por un sentido equivocado de deber familiar. Mi dedo, temblando con una rabia que no sabía que poseía, se detuvo sobre una foto en particular. Eran Mark y Gwendolyn de nuevo, con copas de champán en alto, sus rostros iluminados con una satisfacción engreída. El pie de foto, escrito por Gwendolyn, decía, viviendo nuestra mejor vida, solo se vive una vez almohadilla sin arrepentimientos almohadilla paraíso encontrado almohadilla bendecidos almohadilla escapada isla. La marca de tiempo se grabó a fuego en mi cerebro, publicado solo 2 días después de la desesperada llamada de Mark, un día después de que mis $500 hubieran aterrizado en su cuenta. El dinero que les había enviado para el alquiler y la compra. El hielo en mis venas comenzó a derretirse, reemplazado por un calor hirviente. El mundo se redujo a esa foto, a sus rostros triunfantes y engañosos. El dolor todavía estaba allí, una herida profunda y dolorosa, pero algo nuevo se estaba cristalizando junto a él, una resolución fría y dura. No iban a salirse con la suya. Ya no. La pantalla de mi teléfono se convirtió en mi ventana a su mundo secreto. Ese primer álbum era solo la punta del iceberg. Impulsada por un potente cóctel de furia y adrenalina, me transformé en una detective digital. La etiqueta inocente de Paige me había entregado sin saberlo la llave, y yo estaba decidida a desvelar cada secreto podrido que Mark y Gwendolyn habían escondido. Empecé con Gwendolyn. Sus redes sociales principales estaban cuidadosamente curadas, muchas citas inspiradoras sobre la superación de la adversidad, publicaciones vagas sobre luchas y mantener la fe, intercaladas con selfies fuertemente filtradas. Nada abiertamente incriminatorio allí, solo la habitual parafernalia de influencer. Pero el álbum en el que Paige me había etiquetado no estaba en la página principal de Gwendolyn, estaba en la de Chloe R. Eso me indicó que Gwendolyn probablemente estaba etiquetada en publicaciones públicas de otras personas, cosas que no podía controlar tan fácilmente. Busqué el nombre de Gwendolyn, filtrando por fotos en las que estaba etiquetada. Bingo. Más álbumes, más fiestas, más viajes. Un fin de semana de spa con las chicas de hace 6 meses, justo después de que Mark me hubiera llamado frenético por una supuesta factura médica para Gwendolyn que el seguro no cubriría. Había fotos de ella con una bata blanca esponjosa, rodajas de pepino en los ojos, una copa de champán nunca lejos de su mano. El dinero de la factura médica, sin duda. Entonces recordé que Gwendolyn había mencionado diferentes perfiles en línea. Una vez se había reído de tener un Finsta, un Instagram falso, una cuenta más privada para amigos cercanos. Me llevó algo de investigación, probando diferentes variaciones de su nombre, su apellido de soltera, apodos, pero lo encontré. Por supuesto, estaba configurada como privada, pero su foto de perfil era una toma espontánea de ella y Mark, con un aspecto muy satisfecho,
sosteniendo bolsas de compras de tiendas de alta gama. El tipo de tiendas por las que solo miraba escaparates. Ni siquiera me molesté en intentar seguirla. En cambio, me centré en las migajas de pan públicas. Busqué en la lista de amigos de Chloe R., luego en las listas de amigos de sus amigos, buscando a alguien que pudiera tener a Gwendolyn o Mark en sus fotos públicas. Era un trabajo tedioso y minucioso, pero cada nuevo descubrimiento era como otra leña en el fuego de mi rabia. Había fotos de ellos en restaurantes elegantes, de los que los aperitivos cuestan más que mi presupuesto semanal para la compra. Mark presumiendo de un nuevo reloj inteligente solo semanas después de haber afirmado que su teléfono se había estropeado y necesitaba dinero para un reemplazo barato. Gwendolyn posando con un nuevo bolso de diseñador el mismo mes que me había dicho entre lágrimas que no podían permitirse arreglar un tejado con goteras y me había rogado ayuda. Empecé a hacer capturas de pantalla. Docenas de ellas. Cada foto, cada marca de tiempo, cada pie de foto jactancioso era otro clavo en su ataúd. Crucé las fechas de estas salidas extravagantes con mis propios extractos bancarios, destacando las transferencias que había hecho a Mark. El patrón era nauseabundamente claro. Cada vez que habían inventado una historia de miseria, cada vez que yo había sacrificado, ellos habían estado viviendo a todo trapo. Mis fondos de emergencia eran su fondo de vacaciones, su fondo para nuevos gadgets, su fondo para cenas elegantes. La crueldad pura y calculada de todo ello fue lo que más me afectó. No era solo que fueran irresponsables, sino que eran activa y maliciosamente engañosos. No solo se llevaban mi dinero, sino que robaban mi paz mental, mi capacidad para mantenerme a mí misma, todo mientras se reían a mis espaldas. Recordé innumerables conversaciones, la voz de Mark tensa por la ansiedad fingida, la de Gwendolyn ahogada por falsas lágrimas. El coche se estropeó, Jazz, y lo necesito para las entrevistas de trabajo. A Gwendolyn le está matando la muela del juicio y no tenemos dentista. La compañía eléctrica nos va a cortar. Mentiras. Todo mentiras. La sensación de ser una tonta era abrumadora. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, tan crédula? Durante años, me habían manipulado expertamente, tirando de mis cuerdas de la culpa, explotando mi sentido de lealtad familiar. Entonces lo encontré. Enterrado en lo profundo de la sección de comentarios de una foto en el perfil público de una amiga de Gwendolyn. Una foto de Gwendolyn mostrando un par de zapatos ridículamente caros. Una amiga había comentado, «Wow Gwen, ¿te mimas mucho? ¿Cómo te lo montas?» La respuesta de Gwendolyn, claramente no destinada a mis ojos, hizo que mi visión se volviera roja, jeje. Digamos que algunos parientes son más generosos que inteligentes. El complejo de culpa de Yasmín es nuestra pequeña mina de oro. ¿Qué? ¿Nuestra pequeña mina de oro? El teléfono casi se me cae de la mano temblorosa. Ese único comentario frívolo, esa admisión casual de su desprecio y manipulación, me dolió más que cualquier otra cosa. Ya no se trataba solo del dinero, era personal. Se trataba de la explotación deliberada y cruel de mi amor y mi sentido del deber. Me recliné, el teléfono cayendo sobre la mesita de centro. El shock inicial había pasado. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo y punzante, pero ahora un nuevo sentimiento estaba arraigando, frío, duro y afilado. Ya no se trataba solo de detener el flujo de dinero. ¿O no? No solo iban a ser cortados, iban a enfrentarse a lo que habían hecho. Esto no solo iba a terminar, iba a desmoronarse, y yo iba a ser la que tirara de los hilos. Esta pequeña mina de oro, juré, estaba a punto de declararse en bancarrota de la manera más espectacular posible. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del tiempo, o quizás Mark y Gwendolyn eran así de predecibles. Apenas una semana después de mi inmersión digital, mi teléfono sonó. Identificador de llamadas, Mark. Era casi cómico, justo a tiempo para su próxima crisis fabricada. Mi corazón latía contra mis costillas, un tamborileo frenético. Esto era la primera prueba. ¿Podría jugar a su juego un poco más? Respiré hondo, imaginando sus rostros engreídos y bronceados de esas fotos de vacaciones, el comentario de Gwendolyn sobre la pequeña mina de oro resonando en mis oídos. Oh, sí que podía jugar. Hola, Mark, respondí, inyectando una nota de cansada preocupación en mi voz, un tono que había perfeccionado a lo largo de años de sus tonterías. Yasmín,
Oh, gracias a Dios. No vas a creer lo que pasó. Su voz ya estaba espesa con esa familiar desesperación cuidadosamente ensayada. ¿Qué es esta vez, Mark?, pregunté, manteniendo mi tono suave, comprensivo. Por dentro, un frío nudo de anticipación se tensó. Deja que hable. Deja que se hunda. Es el coche, Jazz. La transmisión, está completamente destrozada. El mecánico dijo que va a costar una fortuna arreglarla, una fortuna absoluta. Y la necesito, ya sabes, para buscar trabajo, para entrevistas. Ah, las entrevistas de trabajo fantasma. Un clásico. Oh no, eso es terrible, dije con voz dulce. ¿De cuánto estamos hablando? Él cotizó 800, Jazz. $800. Y eso es solo por las piezas, ni siquiera la mano de obra. Estamos completamente atascados. Gwendoline está fuera de sí. Como si fuera una señal, oí un leve lamento teatral de fondo. Gwendoline, siempre la actriz secundaria. ¿Es Gwen?, pregunté, fingiendo preocupación. ¿Puedo hablar con ella un segundo? Hubo un intercambio amortiguado, luego la voz de Gwendoline, temblorosa y llorosa, llegó a la línea. ¿Yasmín? Oh, Yasmín, es una pesadilla. No sabemos qué hacer. Contábamos con ese coche. Mark tenía una pista realmente prometedora y ahora esto. ¿Una pista prometedora? Eso es genial, Gwen, dije, cargando la simpatía. ¿Qué tipo de pista? Ella sorbió. Oh, es complicado. Pero se veía realmente bien. Y ahora, simplemente me siento tan desesperanzada. Más sorbos. Lágrimas de cocodrilo, pensé, recordando las copas de champán y las gafas de sol de diseñador. No te preocupes, Gwen, dije, mi voz goteando falsa tranquilidad. Ya resolveremos algo. Déjame hablar con Mark de nuevo. Mark volvió a la línea. Entonces, hermanita, ¿puedes ayudarnos? Solo por esta vez más. Estamos realmente en un apuro. Mis dedos estaban apretados con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero mi voz permaneció tranquila, reconfortante. Claro, Mark. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Déjame ver qué puedo hacer. Yo moveré algunas cosas. Oh, Jazz, eres la mejor. En serio. Te devolveremos cada centavo tan pronto como este trabajo se concrete. El alivio en su voz era palpable, y nauseabundamente familiar. No hay problema en absoluto, dije. Lo arreglaré hoy. Colgamos. Miré mi teléfono, una sonrisa sombría asomando en mis labios. Habían mordido el anzuelo, hilo y plomo. Pero no fui a mi aplicación bancaria. No transferí ni un solo centavo. En cambio, abrí la carpeta en mi laptop donde había estado organizando meticulosamente mi evidencia. Capturas de pantalla de sus fotos de vacaciones, cuidadosamente etiquetadas con fechas. Capturas de pantalla del comentario de Gwendoline sobre la pequeña mina de oro. Copias de mis extractos bancarios con flechas apuntando a las transferencias que había hecho a Mark, yuxtapuestas con las fechas de sus gastos lujosos. Era una colección condenatoria, un tapiz de su engaño tejido con mi dinero ganado con esfuerzo. Luego tomé mi teléfono de nuevo. Mi pulgar se cernió sobre un contacto diferente, tía Laura. La hermana mayor de mamá. Era lo más parecido que tenía a una matriarca en la familia, respetada, sensata y con una actitud sin rodeos que siempre había admirado. También, en ocasiones, había expresado discretas preocupaciones sobre la perspicacia financiera de Mark, por así decirlo. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero esta vez con un tipo diferente de energía, no miedo, sino una resolución férrea. Tía Laura, dije cuando contestó. Soy Yasmín. Yasmín, querida. Qué alegría saber de ti. ¿Todo está bien? Oh sí, todo está bien conmigo, dije, manteniendo mi voz ligera. Solo me preguntaba, ¿has sabido algo de Mark y Gwendoline últimamente? Hubo una ligera pausa. ¿Mark? Sí, de hecho. Me llamó la semana pasada.
Parecía que estaban de nuevo en un apuro. Oh, ¿en serio? Fingí sorpresa. Vaya, ¿cuál fue el problema esta vez? Algo sobre el alquiler, creo. Dijo que se quedaban un poco cortos. Ya sabes a Mark, siempre con dramas. Se rió entre dientes, pero había un cansancio subyacente. Les envié algo para que salieran adelante. Pobre Gwendolyn sonaba tan molesta. Mi agarre se apretó en el teléfono. Así que no era la única mina de oro. Estaban trabajando desde varios ángulos, aprovechándose de la amabilidad de cualquiera que escuchara. Eso fue muy amable de tu parte, tía Laura, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Parecen tener muchas emergencias. Ya me contarás, suspiró tía Laura. Es curioso que preguntes, querida. Me llamaron la semana pasada también, con una historia muy similar. Les envié algo. Una furia fría, afilada y precisa, se apoderó de mí. El engaño no estaba dirigido solo a mí, era una estafa familiar. Mi resolución, ya dura, se solidificó en algo parecido al acero templado. Esto ya no se trataba solo de mi dinero, se trataba de proteger lo que quedaba de nuestra familia de estos mentirosos parásitos. Y tía Laura, sospeché, estaba a punto de convertirse en una aliada muy importante. Los días siguientes fueron una clase magistral de paciencia y sutil maniobra. No envié a Mark los $800 para la mítica reparación del coche. En cambio, me centré en dos cosas, fortificar mi dossier digital de su engaño y cuidadosamente, tan cuidadosamente, plantar semillas de duda. Mi primera llamada después de tía Laura fue a Yara, la prima de Gwendolyn. No éramos cercanas, pero éramos lo suficientemente amigables, ocasionalmente nos gustaban las publicaciones de la otra, el tipo de conexión familiar distante que existe en la periferia. Yara era más joven, parecía bastante sensata, y tenía la corazonada de que no aprobaría las travesuras de Gwendolyn si supiera el alcance completo. ¿Yara? Hola, soy Yasmín, dije, manteniendo mi voz casual cuando contestó. Perdona que te moleste, solo tenía una pregunta rápida y tú conoces a Gwendolyn mejor que yo. Hola, Yasmín, no hay problema. ¿Qué pasa? Es solo que vi algunas fotos de Mark y Gwendolyn en esas increíbles vacaciones tropicales que hicieron hace unas semanas. Parecían increíbles. Pero luego Mark me llamó diciendo que estaban realmente pasando apuros como para no poder pagar el alquiler. Me confundí un poco. ¿Entendí algo mal? ¿Eran fotos viejas tal vez? Infundí a mi voz un tono de inocente desconcierto. Hubo una pausa en el otro lado de la línea de Yara. ¿Vacaciones tropicales recientemente?, preguntó, con una nota de sorpresa en su voz. Gwen no me ha mencionado ningunas vacaciones. La última vez que supe de ella, se estaba quejando de lo arruinados que estaban de nuevo. Oh, en serio, fingí más confusión. Vaya, quizás mezclé las fechas. Estaba en la página de Chloe R. Parecía algo grupal grande, champán, playas, de todo. Se veían tan felices. Pero si están pasando apuros, cielos, lo siento mucho por ellos. Chloe R., repitió Yara. Espera un segundo. Pude oír tecleando de fondo. Unos momentos después, soltó un silbido bajo. Guau, de acuerdo. Ya veo el álbum. Eso no parece estar pasando apuros. ¿Verdad?, dije, intentando sonar preocupada. Simplemente me preocupé, ¿sabes? Mark sonaba tan desesperado. Espero que estén bien. Sí, dijo Yara lentamente, su voz ahora teñida de una frialdad distintiva. Yo también. Gracias por avisar, Yasmín. Eso es interesante. Semilla plantada. Mientras tanto, Mark y Gwendolyn empezaban a ponerse impacientes. El primer texto llegó 2 días después de nuestra llamada. Hola hermana, solo para saber si pudiste arreglar esa transferencia, el mecánico se está impacientando. Respondí vagamente, hola Mark, todavía estoy trabajando en eso, tuve algunas cosas inesperadas, también te haré saber. Pasó otro día, otro texto, este un poco más exigente, Yasmín, ¿realmente necesitamos ese dinero? ¿Lo enviaste o no? Mi respuesta, lo siento mucho, las cosas están un poco caóticas aquí, intentando solucionarlo lo antes posible. Añadí un emoji de cara estresada para que hiciera efecto. Que sudaran.
El dossier digital seguía creciendo. Encontré más publicaciones antiguas, más fotos etiquetadas, más evidencia de sus gastos extravagantes, todo meticulosamente fechado y cruzado con sus súplicas de dinero. Incluso encontré algunas reseñas en línea que Gwendoline había dejado para hoteles boutique y restaurantes caros, elogiando el maravilloso servicio. Reseñas publicadas apenas días después de afirmar pobreza absoluta a mí o a tía Laura. La audacia era asombrosa. Tía Laura me llamó de nuevo un par de días después de nuestra conversación inicial. Su voz era diferente esta vez. Había desaparecido el cansado entretenimiento. En su lugar había un filo de acero que reconocí. Yasmín, querida, comenzó sin preámbulos. Sobre Mark y Gwendoline. Después de nuestra charla, yo también investigué un poco, ¿sabes?, en eso de Internet. Casi pude oírla hacer comillas con los dedos al decir eso de Internet. Y debo decir, estoy profundamente preocupada, y francamente, bastante enfadada. ¿Oh? Pregunté, intentando sonar sorprendida. Sí. Vi esas fotos de vacaciones que mencionaste. Y luego recordé algunas otras, emergencias, que han tenido en el último año. Parece que su idea de una emergencia y mi idea de una emergencia son dos cosas muy diferentes. Su voz estaba tensa de indignación. Te han estado pidiendo dinero regularmente, querida. Sí, tía Laura, admití. Durante años, de hecho. Una aguda inspiración en su extremo. ¿Durante años? Ese chico y su esposa, ¡qué descaro! Lo sé, dije en voz baja. He estado recopilando información. Fechas, cantidades, sus publicaciones en redes sociales. Todo es bastante revelador. Revelador es una palabra, dijo tía Laura con gravedad. Engañoso es otra. Necesitamos hablar, Yasmín. Properamente. Y creo que algunos otros miembros de la familia también deberían ser parte de esta conversación. Mi corazón dio un pequeño salto. Estaba a bordo. Completamente a bordo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un texto entrante. Era Mark. El mensaje prácticamente gritaba a través de la pantalla: Yasmín, si no envías ese dinero para mañana nos van a desalojar, esto es serio, no estoy bromeando, ¿dónde está el dinero? La desesperación en su tono era palpable, incluso a través del texto. Pero esta vez, no despertó ni una pizca de culpa en mí, solo una fría y satisfactoria certeza. La trampa estaba puesta, los actores estaban en su sitio, y el telón estaba a punto de levantarse para su actuación final. El texto de amenaza de desalojo fue la señal que había estado esperando. Estaban oficialmente desesperados. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó, y era Mark, como se predijo. Su voz cuando contesté ya no estaba teñida de falsa desesperación. Era cruda, furiosa y exigente. Yasmín. ¿Qué diablos está pasando? ¿Enviaste ese dinero o no? Estamos a punto de ser echados a la calle por tu culpa. Lo dejé despotricar. Lo escuché acusarme de ser despiadada, de no preocuparme por la familia, de intentar deliberadamente arruinar sus vidas. Fue toda una actuación, llena de bravuconería y justa indignación. Lo imaginé paseando, con la cara roja, Gwendoline probablemente cerca, dándole frases o retorciéndose las manos para un efecto dramático. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé, mi voz tranquila, casi serena. Mark. Gwendoline. Dije, sabiendo que ella estaba escuchando. Sobre su asignación mensual del banco de Yasmín. Hubo un silencio confundido en su extremo. Me temo, continué, saboreando cada palabra, que su domiciliación bancaria a mi cuenta de culpa ha sido cancelada permanentemente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, balbuceó Mark, la ira momentáneamente reemplazada por desconcierto. Estoy hablando de las preciosas vacaciones tropicales que ambos disfrutaron hace unas semanas, Mark, dije, mi voz aún uniforme. Las del champán y la buena comida y las gafas de sol de diseñador. Las que ocurrieron exactamente cuando me dijiste que te morías de hambre y estabas a punto de ser desalojado. Silencio sepulcral. Prácticamente podía oír sus cerebros funcionando a toda velocidad. Vi las fotos, Mark, continué. Todas ellas. El álbum de Chloe R. fue bastante esclarecedor.
Las fechas eran muy específicas, solo un par de días después de que te enviara $500 para el alquiler y la compra. ¿Fotos? ¿Qué fotos?, Mark vociferó, pero la convicción había desaparecido de su voz. Tú. Debes estar equivocada. Esas eran fotos viejas. ¿En serio, Mark?, pregunté dulcemente, porque la marca de tiempo decía lo contrario, y el bronceado de Gwendolyn se veía notablemente fresco. Ah, y por cierto, Gwendolyn, tu comentario sobre el complejo de culpa de Yasmín siendo tu pequeña mina de oro. No fue tu movimiento más inteligente publicarlo públicamente, ni siquiera en la página de una amiga. Un jadeo agudo desde el otro lado, luego la voz de Gwendolyn, estridente y en pánico, tomó el teléfono. Yasmín. ¿Cómo te atreves? Estás retorciendo las cosas. Esas eran. No es lo que parece. Estás tratando de causar problemas. En serio, Gwendolyn, respondí, mi calma en marcado contraste con su creciente histeria. ¿O simplemente estoy cansada de que me mientan y me manipulen? ¿Cansada de financiar tus días de spa mientras yo como fideos instantáneos? ¿Cansada de pagar las reparaciones de emergencia de tu coche que coinciden misteriosamente con nuevos relojes inteligentes y bolsos de diseñador? No sabes de lo que estás hablando, chilló. Hemos estado luchando. Hemos pasado por tanto. ¿En serio?, insistí. Porque tus redes sociales cuentan una historia muy diferente. Una historia de viajes de lujo, cenas caras y un estilo de vida muy por encima de las posibilidades de dos personas que supuestamente están perpetuamente al borde de la ruina financiera. Un estilo de vida financiado en gran parte por mí. Y como he descubierto recientemente, también por tía Laura. La mención de tía Laura pareció dejarlos atónitos en un silencio momentáneo. He compartido mis preocupaciones, Gwendolyn, dije, mi voz endureciéndose. ¿Y tus glamurosas luchas? Con tía Laura. Con Yara. Ellas también encontraron tus fotos de vacaciones bastante esclarecedoras. Tú. ¿Qué? La voz de Gwendolyn se quebró. El pánico estaba escalando hasta un terror total. ¿Fuiste a nuestras espaldas? ¿Hablaste con ellos? Igual que tú fuiste a las mías cada vez que tomaste mi dinero bajo falsos pretextos, repliqué. Parece que todos tenemos nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Esto es indignante, gritó Mark, tomando el teléfono de nuevo. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, Mark, dije con firmeza. Era mi dinero, mi sacrificio, y ambos abusaron de mi confianza y mi amabilidad durante años. Pero eso se acabó. El banco de Yasmín está oficialmente cerrado. Permanentemente. No puedes hacernos esto, chilló Gwendolyn, su voz ahora un lamento desesperado de fondo. Estaremos arruinados. No tendremos nada. Quizás deberías haber pensado en eso antes de reservar tus billetes al paraíso a mi costa, dije, el hielo en mi voz inconfundible. Hubo una rabia incoherente y balbuceante de Mark, luego la voz de Gwendolyn, venenosa y estridente, cortó. Te arrepentirás de esto, Yasmín. Estás destrozando a esta familia. Lo lamentarás. Luego, el sonido distintivo de un teléfono siendo colgado con fuerza. Me quedé con mi propio teléfono en la oreja un momento más, escuchando el silencio. Una pequeña y tenue sonrisa tocó mis labios. El estallido de poder, de finalmente plantarles cara, era embriagador. No, Gwendolyn, murmuré a la línea silenciosa. Eso lo hicieron ustedes solos. Y el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Tía Laura no perdió el tiempo. La reunión familiar de emergencia, como ella la llamó, fue programada por videoconferencia para la noche siguiente. La lista de invitados fue concisa pero potente, yo, tía Laura, Mark, Gwendolyn, Yara y un par de otras tías y tíos que, como tía Laura había descubierto con gravedad, también habían sido periódicamente contactados por el fondo de apuros de Mark y Gwendolyn. Incluso había invitado a Ricardo, un viejo amigo de la familia, un contador jubilado conocido por su honestidad sin rodeos y su tolerancia cero con las tonterías. Su sola presencia indicaba que esto no iba a ser un suave tirón de orejas. Mis nervios eran una extraña mezcla de anticipación nerviosa y calma resolución. Tenía mi dossier digital preparado, listo para compartir en pantalla.
Tía Laura me había llamado antes, su voz firme. Tú simplemente expónselo, Yasmín. Yo me encargo del resto. Es hora de que estos dos se enfrenten a las consecuencias. Cuando la videollamada se conectó, las caras de Mark y Gwendolyn aparecieron en sus pequeños cuadrados. Se veían fatal, pálidos, demacrados, los ojos moviéndose nerviosamente. Se había ido la bravuconería de la llamada telefónica. Parecían animales acorralados. Bien, tía Laura, una imagen de severa autoridad matriarcal, dio inicio. De acuerdo, todos, gracias por unirse con poca antelación. Estamos aquí porque ha salido a la luz información muy inquietante sobre las actividades financieras de Mark y Gwendolyn. Mark comenzó a bravuconear de inmediato. Ahora, espera, tía Laura, creo que ha habido un gran malen. Mark, tía Laura lo cortó, su voz como acero. Tendrás la oportunidad de hablar. Ahora mismo, Yasmín tiene algo que compartir. Todos los ojos, o más bien, todos los cuadrados de vídeo, se volvieron hacia mí. Tomé aire y empecé a compartir mi pantalla. Primero, las fotos de vacaciones. El champán, las playas, la ropa de diseñador. Narré con calma, señalando las fechas, los subtítulos. Esto, dije, fue tomado 2 días después de que Mark me llamara afirmando que se morían de hambre y estaban a punto de ser desalojados, por lo que les envié $500. Un jadeo colectivo recorrió la sala virtual. La cara de Gwendolyn se arrugó. Mark miró fijamente su pantalla. Luego pasé a las capturas de pantalla de sus desesperadas súplicas de dinero, yuxtapuestas con mis extractos bancarios mostrando las transferencias. Los días de spa, los nuevos gadgets, las cenas caras. Les mostré el comentario de Gwendolyn sobre la pequeña mina de oro. Yara retrocedió visiblemente ante eso. Y no fui solo yo, continué, mi voz firme. Tía Laura, mencionaste que se acercaron a ti pidiendo dinero para el alquiler más o menos al mismo tiempo que tomaban el sol en el trópico. De hecho, sí, confirmó tía Laura, sus labios una línea fina y enfadada. Y yo, como una tonta, lo envié. Uno por uno, animados por tía Laura, otros parientes compartieron sus historias. El tío David les había prestado dinero para una factura de servicios públicos que coincidió con una escapada de fin de semana sobre la que habían publicado. La tía Carol había ayudado con una emergencia médica que extrañamente coincidió con la adquisición de un nuevo abrigo de diseñador por parte de Gwendolyn. El patrón era innegable, un tapiz de mentiras tejido a través de toda la familia. Mark y Gwendolyn intentaron interponerse, negar, desviar. Esas fotos están fuera de contexto, insistió Mark. La gente está retorciendo las cosas. Nos regalaron algunas de esas cosas, gritó Gwendolyn, con lágrimas ahora corriendo por su cara, reales esta vez, sospeché, nacidas del pánico, no de la actuación. Regalado, Ricardo, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz un bajo retumbar. ¿Regalado por quién, Gwendolyn? Porque a mí me suena que los principales dadores de regalos fueron sus parientes trabajadores, bajo pretextos completamente falsos. Eso no es un regalo, querida, eso es fraude. La palabra fraude pesó en el aire virtual. Mark se estremeció, como golpeado. Yara entonces habló, su voz temblando de rabia. Gwen, no puedo creerlo. Quejándote conmigo de estar arruinada mientras te vas de viaje a resorts, usando a Yasmín, usando a tu propia familia como sus cajeros automáticos personales. Es repugnante. La condena fue universal. No había escapatoria, ni oído comprensivo al que susurrar sus mentiras. Estaban rodeados, expuestos, su fachada cuidadosamente construida hecha añicos. Mark finalmente se quebró. Se desplomó en su silla, su rostro una máscara de derrota absoluta. De acuerdo, está bien, murmuró, apenas audible. Quizás exageramos las cosas a veces. Simplemente, nos vimos superados. Superados en champán y hoteles de 5 estrellas, quieres decir, espetó tía Laura. No exageraste, Mark, mentiste. Consistentemente. Explotaste a personas que te quieren. Robaste a tu propia hermana, a tus tías y tíos. Gwendolyn lloraba abiertamente ahora, no los delicados sorbos de antes, sino sollozos feos y convulsivos. No eran lágrimas de remordimiento,
Lo sabía, eran lágrimas por la vida que se evaporaba ante sus ojos. Ricardo asestó el golpe final. Bueno, Mark, Gwendoline, dijo, su tono desprovisto de cualquier simpatía. Parece que su flujo de ingresos inmerecidos se ha agotado. Sugiero que empiecen vendiendo ese coche elegante, si es que existe. Y Gwendoline, esos bolsos de diseñador podrían valer un buen dinero. Luego ambos necesitan conseguir trabajos de verdad, trabajos reales, de los que se trabaja por el dinero en lugar de estafárselo a la gente. Tía Laura asintió con decisión. En lo que respecta a esta familia, declaró, su mirada barriendo la pantalla, deteniéndose en Mark y Gwendoline, están solos. Hasta que aprendan el significado de la honestidad, el trabajo duro y el remordimiento genuino, no nos llamen a ninguno de nosotros pidiendo una limosna. El pozo está seco. Con eso, hizo clic en terminar reunión. La pantalla se quedó en blanco, dejando a Mark y Gwendoline en lo que imaginé fue un silencio atónito y aislado, los ecos del disgusto colectivo de su familia resonando en sus oídos. La catarsis fue inmensa. La justicia, resultó, era un plato que se servía mejor digitalmente, con una guarnición de prueba irrefutable. El silencio que siguió a la videoconferencia familiar fue inicialmente ensordecedor. Durante días, esperé que mi teléfono sonara, ver el nombre de Mark parpadear, seguido de una ráfaga de insultos o quizás una nueva y más desesperada cepa de súplicas. Pero no hubo nada. Solo silencio. Una semana o algo después del enfrentamiento, tía Laura llamó. Solo pensé que te gustaría una actualización, querida, dijo, su voz tranquila pero con un trasfondo de satisfacción sombría. Se rumorea en la familia que Mark y Gwendoline están haciendo una venta de garaje bastante espectacular. Al parecer, se ofrecen artículos de diseñador usados con cuidado y artículos de lujo apenas conducidos. Se rió. El consejo de Ricardo parece haber surtido efecto, al menos en la parte de la venta. ¿Están diciendo algo?, pregunté, un poco sorprendida por la falta de consecuencias directas dirigidas a mí. A mí no, y a nadie más que estuvo en esa llamada, por lo que puedo decir, respondió tía Laura. Creo que están demasiado ocupados tratando de averiguar cómo pagar sus facturas reales ahora que el viaje gratis ha terminado. Yara mencionó que Gwendoline en realidad solicitó un trabajo en una tienda departamental. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Podía? Y la imagen me trajo una pequeña y privada sonrisa. Gwendoline, que se consideraba demasiado delicada para trabajar, teniendo que doblar suéteres y tratar con clientes exigentes. El karma, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido. Finalmente, llegaron algunos mensajes de voz a mi teléfono. El primero fue de Mark, una semana después de la noticia de la venta de garaje. Su voz era baja, casi un murmullo. Jazz, mira, nosotros, quizás nos equivocamos un poco. Pero no tenías que, humillarnos así. Fue duro. Sin disculpa, solo culpas. Lo borré sin pensarlo 2 veces. El siguiente, unos días después, fue Gwendoline. Su tono era agudo, acusatorio. ¿Crees que eres tan inteligente, Yasmín? Poniendo a todos en contra de nosotros. Has arruinado nuestras vidas. Espero que estés feliz. Clic borrado. El último llegó aproximadamente una semana después. Era Mark de nuevo. Esta vez, su voz era pequeña, lamentable. La desesperación fabricada reemplazada por lo que sonaba como desesperación genuina y patética. ¿Yes? Por favor. ¿Estamos realmente pasando apuros? ¿Solo algo pequeño para salir adelante? Por favor. Era casi un susurro. Escuché todo el mensaje, una extraña sensación de desapego invadiéndome. Luego también borré ese. Inaudito, en cierto modo, porque las palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. El dinero que no les estaba enviando comenzó a acumularse en mi cuenta bancaria. Era una sensación novedosa. Pagué mi factura dental vencida. Compré un par de zapatos de trabajo nuevos, unos sin agujeros. Incluso empecé una pequeña cuenta de ahorros, algo que nunca antes había soñado posible. El cambio más grande, sin embargo, no fue financiero. Fue la paz. La paz bendita, ininterrumpida.
No más temor al zumbido de mi teléfono, no más historias de sollozos cuidadosamente elaboradas, no más sentir ese nudo de culpa y resentimiento revolviéndose constantemente en mi estómago. Tía Laura y yo nos acercamos. A veces tomábamos café, y ella me contaba pequeñas cosas que había oído. Mark aparentemente había conseguido un trabajo como repartidor. Gwendolyn no duró en la tienda departamental, pero se rumoreaba que estaba trabajando a tiempo parcial como recepcionista en una clínica veterinaria. Tuvieron que mudarse de su apartamento moderno a un lugar mucho más pequeño y mucho menos glamuroso en las afueras de la ciudad. Los bronceados tropicales se habían desvanecido, las gafas de sol de diseñador probablemente habían desaparecido hacía tiempo. Una tarde soleada, estaba sentada en una pequeña cafetería, tomando un café con leche, uno de verdad, no del tipo instantáneo, y navegando por un sitio web de viajes en mi laptop. Estaba mirando fotos de una pequeña y tranquila ciudad costera, un lugar con rutas de senderismo y acogedores bed and breakfasts. Nada extravagante, solo paz. Hice clic en reservar en una escapada de fin de semana largo para mí, pagada con dinero que había ganado, lo que es más importante, dinero que había conservado. Mientras estaba sentada allí, el suave murmullo de la cafetería a mi alrededor, me di cuenta de algo. El sonido más dulce del mundo no era el aplauso o el elogio, ni siquiera el tintineo de las copas de champán, aunque no me importaría experimentar eso legítimamente algún día. No. El sonido más dulce, decidí, era el silencio sostenido e ininterrumpido de Mark y Gwendolyn. Un silencio lleno no de temor u obligación, sino de mi propia tranquila satisfacción. Mi propia paz ganada con esfuerzo. Y el zumbido distante, profundamente satisfactorio, del karma finalmente y completamente haciendo su trabajo. Quizás, pensé, sorbiendo mi café con leche, debería escribir todo esto. Publicarlo. Ya no por venganza, eso ya estaba hecho. Pero quizás para advertir a alguien más. Alguien como mi antiguo yo, atrapado en ese ciclo de culpa y obligación. Sí, quizás lo haría. Alguien, en alguna parte, necesitaba saber que a veces las cadenas más pesadas son las que permitimos que otros nos pongan, y el sonido más liberador es el clic de ellas cayendo finalmente.